Ok, continuando con esta segunda parte de los comandos básicos para Linux, vamos a ver cómo crear usuarios. Para ello, utilizaremos el comando useradd, que significa agregar usuarios, y le damos el nombre. Por ejemplo, el usuario se llamará Andrés. Si la terminal de Linux no nos muestra ningún error, significa que el usuario fue creado correctamente. Para verificarlo, puedo pedir el ID del usuario Andrés y me dice que el user ID es el 1002, el group ID es también 1002 y solamente pertenece a los grupos Andrés. Otra forma de revisar que este usuario fue creado correctamente es hacer un tail -n1 para verificar la última línea de un archivo que está en etc y se llama passwd. Passwd. Me dice que el usuario Andrés tiene el user ID 1002, el group ID 1002. También me muestra cuál es su home. Su home está dentro del directorio home en el directorio Andrés. Y la terminal a la cual puede acceder es binbash. Por ende, el usuario sí puede hacer login. Después veremos cómo hacer que el usuario no pueda tener un inicio de sesión. Otra forma de obtener esta información es getEnt. Obtener la entidad que está en passwd y se llama Andrés. Me muestra la misma información que está dentro del archivo passwd que se encuentra en la ruta etc. Ahora bien, si quiero crear otro usuario y quiero asignarle un user ID específico, utilizo el useradd, el nombre del usuario, por ejemplo Miguel, y antes del nombre le paso el parámetro "-u" y le doy, por ejemplo, el user ID 2000. Al momento de crearlo, puedo revisar nuevamente getEnt, passwd, Miguel. Y acá me dice que tengo creado al usuario Miguel con el user ID 2000, el group ID 2000, nos dice dónde está su home y la terminal o la shell a la cual hace referencia cuando inicia sesión. Entonces, bien, si yo quisiera cambiarme de usuario, escribo su guión espacio y el nombre del usuario, por ejemplo, Miguel. En este caso, inició sesión sin ningún problema. Me dice que estoy logueado como el usuario Miguel. Y acá podría dirigirme a cualquier parte del directorio. Por ejemplo, pwd me está diciendo que estoy dentro del home del usuario Miguel, que está en la ruta /home/Miguel. Voy a salir del logueo o de la sesión de Miguel. Puedo escribir exit, hace un logout, nuevamente estoy logueado como root y vamos a modificar este usuario. Para modificar los usuarios, el comando es usermod. Lo que deseo hacer es que ahora el usuario Miguel no se pueda loguear. Para eso, el parámetro es "-s", donde le voy a dar la ruta de la shell o de la terminal a la cual se va a conectar este usuario al momento de hacer login. Esta va a estar en sbin no login. Esto significa que el usuario no va a poder iniciar sesión. Entonces, voy a modificar el usuario cambiando la ruta de la shell, apuntándola a sbin no login y el usuario se llama Miguel. Si verificamos con getEnt, passwd del usuario Miguel, podremos darnos cuenta que la información que tiene el usuario Miguel se mantiene y solamente cambia lo que corresponde a la shell. Entonces, aquí estaríamos viendo que el usuario no podría iniciar sesión. Para verificar esto, hacemos un su-espacio Miguel para que iniciemos sesión con la terminal de este usuario y me dice que el último inicio de sesión
fue el que acabamos de hacer anteriormente a este, pero esta cuenta está deshabilitada por ahora. Entonces con eso el usuario no puede iniciar sesión y volví a estar con el usuario root. Si quisiera saber cuáles son los parámetros que puedo utilizar con usermod, puedo utilizar el parámetro --help, en donde me muestra cada uno de los elementos que puedo modificar. Por ejemplo, -c para cambiar el comentario, o el geckos, -d para cambiar el directorio personal, -e para cambiar la fecha de expiración o de caducidad de la cuenta, y así cada uno de los elementos que están acá. Revisemos a Miguel. getEnt passwd Miguel, perdón, esto es con minúscula, passwd, y me está diciendo que no tiene un comentario. En este espacio, que está en blanco, están separando los parámetros a través de los dos puntos. Entonces, acá me dice que no hay un comentario o un geckos. Para cambiar esto, usermod -c, les voy a pasar un comentario. Este es el comentario al usuario Miguel. Si nuevamente reviso con getEnt passwd Miguel, me dice que acá me agregó el comentario que recién utilizamos. En una instancia aparecía vacío, que es lo que está acá, y ahora aparece este es el comentario. Si quisiéramos cambiar el home de Miguel, que ya no aparezca en home Miguel, podemos utilizar usermod -d, donde le vamos a decir dónde estará el nuevo directorio. Va a estar en la raíz, nuevo directorio. Y si además de crear el directorio nuevo, queremos mover todos los archivos que tenía Miguel en su home, pasamos el parámetro -m. El -m sí o sí debe ser utilizado con el parámetro -d. ¿Y a qué usuarios vamos a hacer este cambio? Es a Miguel. Si nuevamente revisamos con getEnt passwd Miguel, veremos que el nuevo directorio está apuntando a la raíz nuevo directorio. Entonces esto es lo que tiene que ver con la creación de usuarios. Para crear los grupos ahora utilizaremos el group add, en donde decimos que vamos a agregar un nuevo grupo que se va a llamar grupo nuevo. Para verificar si este grupo fue creado, podríamos hacer un getEnt del archivo group que está en etc y buscaríamos a un grupo nuevo. Y aquí nos dice que el grupo nuevo fue creado con el ID 2001 y que ningún usuario pertenece a este grupo. Entonces lo que haremos será asociar el usuario Miguel al grupo 2001 o al grupo nuevo, que vendría siendo exactamente lo mismo. Para ello, usermod, porque voy a modificar al usuario Miguel, -a minúscula de append, donde voy a agregar, G mayúscula para decirle que le voy a agregar un grupo secundario y le pasaría el nombre del grupo. Tengo dos opciones acá, decir que va a ser el grupo 2001 a través del group ID o pasar el nombre del grupo, grupo nuevo. ¿Y a quién le voy a agregar este grupo? A Miguel. Si verificamos nuevamente con getEnt group, grupo nuevo, me dice que ahora el usuario que pertenece a este grupo es Miguel. Puedo obtener a través del getEnt group por el nombre del grupo o pasarle
el group ID, que vendría siendo el ID que está acá. Sería con getEnt group 2001 y me entrega exactamente la misma información. Ahora verifiquemos al usuario Miguel. getEnt passwd Miguel, y nos dice que el usuario Miguel pertenece solamente al grupo 2000. Entonces esa información no está reflejada dentro del archivo passwd. Pero si utilizo el comando id del usuario Miguel, me dice que el usuario Miguel tiene el user ID 2000, group ID 2000, pero aparte de pertenecer al grupo principal que es Miguel, también pertenece al grupo nuevo, con el group ID 2001. Ahora, ¿cómo podría borrar un usuario? Si con UserAdd agrego, con UserDel estoy eliminando. ¿Cuáles son las opciones que tengo acá? Puedo utilizar el "-help" y me dice, puedo forzar, puedo remover los directorios personal y el buzón de correos y todas las opciones que tenemos acá. Si queremos borrar todo lo referente al usuario Miguel, simplemente diríamos userdel -r Miguel. Si ahora hacemos un getEnt para revisar si efectivamente existe el usuario Miguel, nos damos cuenta que el parámetro que le pasamos a getEnt como el usuario Miguel no nos encuentra nada. Si hacemos un tail -n1 de etc passwd, nos dice que el último usuario creado era Andrés. Por ende, Miguel ya no está dentro de los usuarios creados. Si recuerdan bien, el usuario Miguel tenía su directorio home dentro de la raíz. Si reviso acá, no voy a encontrar el directorio nuevo directorio o nuevo home, porque lo borramos con el parámetro "-r". Entonces, ¿para qué nos sirve esto de crear los grupos? Lo vamos a ver a través de lo que serían los permisos dentro de los directorios. Dentro de la misma raíz voy a crear un directorio mkdir, un directorio que se llame directorios, y dentro de este directorio voy a agregar otro directorio que se llame colaborativos. Si ejecuto este comando así como está, me va a mandar un error. Me dice que no se puede crear el directorio porque no existe el fichero directorio, que sería directorios. El mkdir lo que hace es tratar de crear el último elemento de mi ruta. Como esto no está creado, nos manda el error. ¿Cómo podemos solucionar eso? Creando primero el directorio en la raíz que se llame directorios y después, ingresando a directorios, crear colaborativo o pasar el parámetro "-p". El parámetro "-p" nos dice que una vez que creemos este directorio, va a crear primero el padre y luego el colaborativos. Entonces, ingresaremos con cd a directorios. Si hacemos un ll, nos dice que tenemos acá adentro el directorio colaborativos. Este directorio tiene los permisos de lectura, escritura y ejecución para el usuario propietario, que en este caso sería el usuario root. Tiene los permisos de lectura y ejecución para el grupo propietario, que seguiría siendo root. Y tiene los permisos de lectura y ejecución
para todos los otros usuarios que no pertenezcan ni al grupo ni sean el usuario propietario. La primera letra que nos dice acá que es una D no hace referencia a que esto es un directorio. Entonces, ¿cuál sería la idea de esto? Que solamente los usuarios que pertenezcan a un grupo puedan acceder a él y puedan generar documentos o modificar documentos dentro de este. Revisemos cuáles son los grupos que tenemos. Vamos a hacer un tail menos n3 de etc group y tenemos solamente el grupo nuevo. Este grupo nuevo es un grupo que se creó no como Pedro y Andrés, que son grupos de usuarios, es el grupo propietario del mismo usuario, y este es un grupo que creamos aparte. Entonces agregaremos a Pedro y Andrés al grupo nuevo. Entonces, vamos a revisar nuevamente con get end group y le voy a decir que me revise el grupo que se llama grupo nuevo. No tiene ningún usuario. Revisemos con tail menos n3 etc passwd. ¿Cuáles son los últimos usuarios? Tenemos el de el VirtualBox y trabajaremos con Pedro y Andrés. Entonces, usermod menos a g mayúscula para decirle que me agregue como grupo secundario a grupo nuevo, y esto se lo vamos a agregar al usuario Pedro. Y me dice que me estoy comiendo la D al final. Usermod, ahí sí. Y nuevamente vamos a agregar con usermod menos ag, y acá podríamos pasarle el group ID, que es el 2001. Sería lo mismo que escribir un grupo nuevo, y se lo vamos a agregar al usuario Andrés. Si revisamos qué contiene el grupo, un grupo nuevo o el grupo con el group ID 2001, get end group 2001 me dice que a este grupo pertenece Pedro y Andrés. Si cambiamos el 2001 por grupo nuevo, me muestra la misma información. Entonces, tenemos dos usuarios dentro del grupo nuevo. Si reviso mi directorio colaborativo, me dice que el grupo que es dueño de esto es solamente root. ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a decirle ahora que el grupo dueño de este directorio va a ser el grupo nuevo. Para ello utilizaremos chown, que es cambiar el owner, el propietario. Si quiero cambiar solamente el propietario, podría pasarle al usuario Pedro al colaborativo. Si hago un ll, ahora me dice que el dueño de este directorio es Pedro y el grupo sigue siendo root. Entonces, Pedro como usuario, root el grupo. Vamos a ver nuevamente el chown y le voy a decir ahora que el dueño de este grupo, el grupo dueño, ya no va a ser root, sino que va a ser el grupo nuevo. Para ello le paso previo al nombre del grupo 2 puntos. En la primera parte va el usuario y después el grupo. Entonces solamente quiero pasarle el grupo y no cambiar el usuario. Va a ser dueño como grupo, grupo nuevo, del directorio colaborativo. Si reviso nuevamente, Pedro sigue siendo el dueño de este grupo como usuario, pero grupo nuevo es el grupo dueño de este directorio. La otra opción sería decirle
grp, y con este podría cambiarle el grupo dueño del directorio. Podría decirle que ahora es el grupo root el dueño de colaborativo. Entonces, cambiamos acá, el grupo ya no es el grupo nuevo, sino que root sería el grupo dueño de este directorio. Si quisiéramos cambiar los dos parámetros al mismo tiempo, ch own, y le digo que el dueño como usuario va a ser root y que el grupo dueño de este directorio va a ser el grupo nuevo. ¿De quién van a ser dueños? De colaborativo. Entonces le paso el usuario, el grupo, y si reviso, ahora me dice que el usuario dueño de esto es root y el grupo es colaborativo. Entonces, vamos a ver acá que dijimos que teníamos dividido 3 permisos para el usuario, que sería root. Eso quiere decir que el usuario root es el único dueño que puede leer, escribir y ejecutar, que el grupo nuevo, que es el dueño como grupo de este directorio, pueden leer y ejecutar, R de lectura, X de ejecución. Eso quiere decir que todos los usuarios que pertenezcan al grupo nuevo, como son Pedro y Andrés, podrían leer y ejecutar dentro de este directorio. Y todos los otros usuarios que no pertenezcan ni al grupo y no sean el usuario dueño, en este caso root, tendrían los permisos de lectura y ejecución. Estos permisos, ¿cómo se leen? A través de una numeración. Vamos a revisar para hacer el cambio de permisos chmod. El primer número, por ejemplo 4, significa lectura. El segundo número, 2, significa escritura. Y el tercer número, 1, significa ejecución de colaborativo. En este caso, ¿qué es lo que estoy diciendo? El primer número, que puso un 4, es lectura. ¿Para quién? Para el usuario que es dueño, en este caso root. El segundo número, que es 2, significa escritura, que está acá, que corresponde a los grupos que son dueños o al grupo que es dueño de este directorio. Y el tercer número, el 1, que significa ejecución, se le aplica solamente a otros usuarios. Es decir, estos 3 números representan al usuario, al grupo y a otros. Para poder aplicarle más de un permiso al usuario, al grupo o a otros, estos permisos se van sumando. Es decir, 4 lectura, 2 escritura, 1 ejecución. Si quisiera que el usuario tuviese los 3 permisos, lectura, escritura, ejecución, sumaría estos 3 permisos. 4 más 2, 6, más 1, 7. Entonces, chmod 7 para el usuario root, que es el dueño. Tendría los 3 permisos. Si quiero que tenga lectura y ejecución, esto suma 4 más 1, 5. 5 para el usuario que es, para el grupo que es dueño de este directorio. Y si no quiero que los otros usuarios tengan algún permiso, es decir, no tengan ni escritura, ni ejecución, ni lectura, es 0. Voy a colaborativo, ejecuto, y acá puedo ver que el usuario tiene los 3 permisos: lectura, escritura, ejecución. El grupo tiene lectura y ejecución, esto es 4 y 1, suma 5. Y estos 3 están vacíos, por ende los otros usuarios no tienen ningún permiso. Otra forma de ver el tema de los permisos, es decir, en colaborativo voy a quitarle todos los permisos, es decir, chmod 000 a colaborativo. Si reviso, el directorio no tiene ningún permiso. chmod, y le voy a decir al usuario, le voy a agregar con más
los permisos de lectura, escritura y ejecución en colaborativo. Al grupo chmod le voy a decir, al grupo le voy a agregar los permisos de lectura y ejecución en colaborativo. Si hago un LL, acá estoy diciendo al primer grupo, al usuario, perdón, le agregué los 3 permisos, al grupo solamente lectura y ejecución, a otros aún no le agrego permisos. Si quiero agregar un nuevo permiso, al grupo chmod g más, y el permiso que me está faltando acá es la W, escritura. ¿A quién? A colaborativo. Si reviso, efectivamente tengo los 3 permisos tanto para el grupo como para el usuario. Otros aún no tienen permisos. Entonces puedo decirle que con chmod a otros les voy a agregar lectura, escritura, ejecución en colaborativo. Si reviso, efectivamente todos los usuarios tienen todos los permisos. Si quiero quitarles permisos, así como con el más sumo permisos, con el menos los quito. chmod, le digo que a otros les voy a quitar el permiso de lectura, escritura, ejecución en colaborativo. Si reviso, me quitó todos los permisos. Lo mismo podría hacer con todos los usuarios. Esto se conoce como Hugo. chmod, usuario, grupo, otros. Y le voy a decir que a todos le quite los permisos de lectura, escritura y ejecución en colaborativo. Si reviso, le quito los permisos a usuario, a la G de grupo y a O de otros. Por ende, todos quedaron sin permisos. Cuando son los 3 usuarios, tanto el usuario propietario, el grupo propietario, como otros, puedo decirle chmod a, que corresponde a todos, all. Y le voy a sumar los permisos de lectura, escritura y ejecución a colaborativo. Vendría siendo exactamente lo mismo. Escribir la letra A o escribir Hugo. Representa a todos. Entonces, lo que me interesa es que solamente pueden acceder en este directorio el usuario dueño, que en este caso es root, que es el que está acá, que el grupo, que es propietario, que vendría siendo el grupo nuevo, tenga también todo el acceso, pero los otros usuarios no pueden acceder a él. ¿Cómo sería eso? Primero, le vamos a quitar los permisos a otros usuarios. O sea, tiene permiso de lectura, escritura, ejecución, se los vamos a quitar. chmod, a otros le vamos a quitar lectura, escritura, ejecución en colaborativo. Estamos bien ahí. Entonces, ¿qué significa esto? Que si yo inicio sesión, Pedro va a poder acceder a directorios colaborativos. Pudo acceder porque tiene los permisos y pertenece al grupo. Si hago un touch de archivo de Pedro, reviso acá, me dice que el archivo lo creó Pedro, es su dueño y el grupo también es dueño Pedro. Si ahora inicio sesión, como Andrés, su-espacio Andrés, ingreso a directorios colaborativos, puedo revisar el archivo, puedo crear uno nuevo, touch, archivo de Andrés, y si reviso esto me dice que el primer archivo que está acá
el usuario es Andrés y el grupo es Andrés, ambos dueños de el archivo de Andrés. Y por otro lado, Pedro es el usuario dueño del archivo Pedro y Pedro es el grupo dueño del archivo Pedro. ¿Qué permisos tienen? El usuario, que es dueño, puede leer y escribir, y el grupo que es dueño puede escribir y leer. ¿Qué significa eso? Que solamente Andrés podría leer y escribir en este archivo. Los otros usuarios solamente podrían leer. Lo mismo tenemos acá en el archivo de Pedro, donde el dueño es Pedro, el grupo es Pedro, quienes son los únicos que pueden leer y modificar. Los otros solamente pueden leer. Comprobémoslo. Estamos como Andrés, por ende podríamos modificar el archivo de Andrés. Voy a hacer un eco de hola en archivo de Andrés. Perdón, aquí tengo que redireccionarlo con el signo mayor. Y si hago un cat de archivo de Andrés, me muestra el hola. Ahora voy a tratar de hacerlo en el archivo de Pedro, pero estoy logueado como Andrés. Es decir, hago un eco hola y lo redirecciono a archivo de Pedro. Me dice permiso denegado. Aunque ambos usuarios tengan acceso al directorio, los archivos que se están creando ahí pertenecen solamente al usuario que los creó. Y eso se soluciona de la siguiente manera. Vamos a ir un directorio más arriba, nos posicionamos en directorios, vamos a revisar la carpeta colaborativo y para que todo lo que se cree dentro de este directorio pertenezcan por defecto al grupo dueño de este directorio, nosotros vamos a pasar un permiso especial. Y eso también es con chmod, en donde al grupo le voy a pasar el permiso especial en el directorio colaborativo. Y me dice que esta operación no está permitida porque estoy logueado como Andrés. Debo hacer un exit para volver a ser usuario root. Estoy como root acá. Entonces voy a venir y voy a utilizar chmod. El grupo va a tener el permiso especial. Recuerden que utilizábamos Hugo. Entonces G más S en colaborativo. Reviso los permisos y al grupo le agregó un permiso especial. En donde estaba la ejecución, le agregó una S. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo ingreso a colaborativo y como usuario root creo un archivo touch a root como archivo de root, hago un ll, ahora este a root me dice que es el usuario propietario root, pero el grupo pasa a ser el grupo nuevo. Voy a revisar iniciando sesión como Pedro. Voy a dirigirme con cd a directorios colaborativos. Reviso los directorios que están acá y me dice el usuario puede leer y escribir, pero el grupo root solamente puede leer. Hago un touch de otro ll y este otro sí tiene los permisos de lectura y escritura. Como fui usuario root, por eso simplemente a otros me dejó solamente los permisos de lectura y al grupo permisos de lectura. Pero si soy usuario dentro del grupo, no soy root, me da los permisos igual que en los otros archivos de lectura y escritura tanto para el usuario como para el grupo propietario. Entonces, vamos a revisar como Pedro el archivo que está en archivos Andrés.
Si lo trato de modificar, me va a mandar el mismo error. Le digo echo algo y se lo voy a enviar al archivo de Andrés. Me dice que el permiso denegado porque esto sigue siendo de Andrés. Lo mismo con el archivo de Pedro. Sigue siendo de Pedro. Entonces voy a cambiarme a el usuario Andrés para revisar si efectivamente el archivo que tengo acá lo puedo modificar. Control D o exit. Hago un su espacio Andrés. Ingreso a directorios, colaborativo, reviso los archivos que están y voy a tratar de modificar este archivo que creó Pedro, que está en otro. Entonces, como usuario Andrés, digo echo, esto lo voy a escribir en otro. Y efectivamente me permitió escribir el mensaje esto dentro del archivo otro, que el dueño era Pedro, pero al pertenecer al grupo por defecto, Andrés, que también pertenece al grupo, puede modificarlo. Entonces lo revisamos con un cat, otro, y me muestra el mensaje esto. Entonces, cuando nosotros agregamos el permiso G más S, le estamos dando permisos especiales al grupo. Entonces, el grupo por defecto, todo lo que se crea ahí va a ser del mismo grupo propietario. Pero ¿qué pasa? Que yo podría modificar, en este caso eliminar el archivo que creó Pedro. Hago un RM de otro, que es el archivo que creó Pedro, y si hago un RM lo puedo eliminar. Ya no está otro. La idea sería que si yo creo un archivo, solamente el usuario que lo creó sea el que lo pueda borrar. Es decir, todos los demás usuarios, si tienen los permisos correspondientes, podrían modificarlo, podrían escribir texto dentro de él, cambiarle el nombre, lo que quisieran, pero no podrían borrarlo. Ese permiso solamente estaría definido para el usuario que lo creó. Vamos a hacer un touch de a solo yo, del archivo solo yo. Hago un LL y esto lo creó Andrés y pertenece al grupo nuevo. Ahora lo que voy a hacer es cambiarme de usuario nuevamente, iniciar como usuario Pedro, voy a ingresar a... voy a cambiarme como usuario root primero. Estoy dentro del directorio colaborativo. Voy a subir un nivel y a colaborativo le voy a pasar un permiso especial que es el llamado StickyBit, en donde yo le digo con chmod más t a colaborativo. Si revisamos nuevamente, nos agrega aparte de la S una T al final que no estaba previamente acá, por eso se la pasamos con más T. Esta T nos dice que todo lo que se creó ahí, solamente el usuario que es dueño de ese directorio lo puede borrar. Entonces voy a limpiar acá, voy a ingresar como Andrés, voy a ir al directorio que está en la raíz directorios, colaborativo, reviso lo que hay dentro de él. Esto lo creó Andrés, por ende Andrés podría borrarlo. Entonces debería haberme logueado como Pedro. Entonces nuevamente salgo a root, hago su guión Pedro, me cambió el usuario Pedro, ingreso a directorios colaborativos, reviso. Entonces estoy logueado como Pedro. Este archivo el dueño fue Andrés. ¿Yo lo puedo modificar? Sí, porque pertenezco al grupo. Es decir, hago un echo
y le digo que voy a escribir un texto y lo voy a enviar a solo yo. Si hago un cat de solo yo, me aparece el texto. Pero si quisiera eliminar, es decir, voy a tratar de borrar este archivo, que el dueño es Andrés y yo estoy logueado como Pedro, a pesar de que lo puedo modificar, hago un RM de a solo yo, me dice que no se puede borrar porque esta operación no está permitida. No me dice que no tengo los permisos, sino que la operación en sí no está permitida. Entonces con eso nosotros podríamos ver cómo proteger los documentos dentro de un directorio colaborativo para que solamente la persona que lo creó lo pueda eliminar.